Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Les saluda Cecilia y el día de hoy traemos la continuación de La Emperatriz Divorciada. Pero en esta ocasión me acompaña Tirsa GS dándole vida a la malvada Rashta. Tirsa aún es nueva en el rubro, pero bastante entusiasta y comparte nuestra misma pasión por los manguas. Así que si les gusta su interpretación, no olviden que pueden mostrar su apoyo siguiéndole en sus redes sociales. Les dejaré los links en la descripción de este video. Asimismo, no olvides suscribirte y si aún no lo haces, activar la campanita para ser notificado, darle amor a este video y compartir con más amantes de historias narradas. Ya sabes, aquí con Kawainas, donde descubrimos historias. La Emperatriz Divorciada. Capítulo 14. ¿Cuánto dura el amor? La ex reina Krista y el emperador Henry están teniendo una aventura. Ese era el extraño rumor que comenzó a circular, minando la reputación de los involucrados. Y no era como si los nobles fueran intolerantes al hecho de que un monarca tuviera sus amantes. Pero había ciertos estándares. La ex reina estaba teniendo una aventura con el hermano de su marido. ¿Desde cuándo había comenzado aquello? Esto fue algo que horrorizó a la nobleza, y cuando el asunto pareció ponerse aún más feo, una dama de honor de Krista la instó para que se mudara a Comshire. Pero ir allí significaba cederle a Navier todo el poder. Y entonces ella, quien fue una vez reina, sería olvidada como un rastro del pasado, y eso la entristecía, pero más que eso, la abrumaba. Así que en cambio, Krista decidió hacer su última apuesta. Vestida en un atuendo más oscuro de lo habitual y sin accesorios, con un moño recogido que demostraba mucha pena, además acompañada del marqués Catron, cuya expresión no simulaba su supuesto enojo, un mal presentimiento hurgó en Navier. Krista, que había empezado a hablar pidiendo una audiencia a solas con Henry, pronto su expresión decayó en un acto bastante creíble mientras decía: «Entonces no tengo más remedio que decirlo aquí frente a todos». Por un momento ella dejó de hablar y todo el mundo contuvo la respiración, hasta que finalmente ésta soltó la bomba. «He venido para que me tomes como tu concubina», sus palabras salpicando a todos como agua fría. Estaba de más decir que la alta sociedad se había puesto patas arriba. Si el rumor de un amorío secreto entre Henry y Krista ya era una olla de grillos, fue un coro de ranas cuando se corrió la voz de que la ex reina había solicitado abiertamente ser su concubina. ¿Fue un movimiento inusual por su parte? Lo fue, pero no era difícil entender por qué. Navier pudo adivinar que Krista debía saber que ni siquiera yéndose a Comshire aplacaría los rumores, los cuales habían hecho decaer su gran reputación. Así que en vez de huir, había decidido hacer un movimiento arriesgado. Pero lo que era aún más divertido era que toda la familia de Krista había decidido entrar en esta farsa. Por supuesto, Navier sabía que los rumores de Krista y Henry eran falsos, pero esta vez no se quedaría de brazos cruzados. Y de hecho, Navier ya estaba preparada para enfrentarla. Hacía pocos días, ella había recibido del gran duque Kaufmann una lista de las damas de compañía de Krista. En esta lista se detallaba quiénes eran las familias que aún le tenían lealtad y quiénes estaban descontentas por su actuar. De esto se había tratado el favor que le había pedido la vez anterior. Y como era de esperar, Kaufmann no decepcionó. Así que cuando se llevó a cabo un consejo de estado por el caso de Krista, varios nobles funcionarios y entre otros acudieron expresando sus diferentes opiniones. Por un lado, muchos estuvieron de acuerdo con que Krista debía convertirse en concubina del emperador, y el hecho de que algunas doncellas hubieran visto a Henry y Krista juntos hizo aún más creíble la veracidad de esta. Henry, por otro lado, mantuvo una expresión indescifrable. Era casi como si lo que estuviera debatiendo no fuera de gran importancia. Pero Navier, que había aprendido a leer a su esposo, sabía que él estaba ardiendo de impotencia por el hecho de que seguía toqueteándose el cabello. En cualquier caso, ella tuvo que mantenerse a raya, esperando el momento exacto para revertir esta absurda situación. Pero cuando el duque Kaufmann se levantó de su silla inesperadamente, Navier lo miró con desconcierto. Sin embargo, lo más sorprendente fue cuando este mismo reveló que Henry en realidad había estado discutiendo con él sobre los asuntos comerciales en los que estaban implicados.
y mirando a Krista, que había hecho una expresión de tortura, confirmó que no era posible que Henry hubiera pasado tiempo con ella aquel día. Y sí, eso era una gran mentira, ya que Kaufman en realidad, después de hablar con Henry, se había encontrado con Rashta. Pero era una suerte que esta última no se encontrara allí, ¿verdad? Asimismo, algunas damas de honor caminaron hacia el centro del lugar y confesaron que Krista había regresado temprano aquella noche, y que definitivamente el aspecto que ella tenía cuando regresó no era el de alguien que había tenido un encuentro secreto placentero. Para cuando las revelaciones fueron dichas, todo el lugar se quedó en silencio y Krista, que estaba pálida como una hoja de papel, aún mantenía la cabeza en alto erguida, pero ya no había forma de que todos allí siguieran creyendo en sus mentiras. Eventualmente, la noticia de que Krista había huido a Comshire circuló entre la nobleza. Al final, sus propias acciones la habían obligado a ello, pero de haber funcionado, Henry habría tenido que cargar con el estigma de haber seducido a su cuñada, aun cuando no era cierto, y pensar en ello despertó una sensación de posesividad en Navier, quien en cuanto vio a Henry, lo abrazó con fuerza y lo apoyó contra su hombro mientras le susurraba: «Eres mío». Capturar su olor fue reconfortante y familiar, haciendo que los latidos de su corazón se calmaran un poco, y cuando éste levantó la cabeza, curioso por saber si ella ya no estaba enojada con él, en lugar de responder, Navier lo besó. Solo había sido un pequeño beso, pero antes de que se diera cuenta, esa águila astuta ya la miraba con picardía. Y sí, Navier reconoció que los ojos de Henry estaban cargados de amor, como también sabía que solo bastaba un paso para enamorarse de este hombre perdidamente. Pero después de eso, ¿qué pasaría? ¿No era más dolorosa la caída cuanto más subías? Navier no quería volver a pasar por eso, y quizás esa era la razón por la que aún no le daba una respuesta a sus sentimientos. Después de todo, el amor no duraba para siempre. Posteriormente, Henry decidió atacar la amenaza latente que representaba su cuñada y familia. Y sí, aunque aparentemente ese asunto había quedado forjado ya, él no era el tipo que dejaba las cosas a medias. Así que días después había contactado con Mastas para que llevara a cabo una misión especial. La orden había sido simple: bloquear ventanas y puertas de la mansión de Comshire. La idea era que se vieran como si quisieran ocultarse del mundo, aunque claro, los alimentos y cuestiones básicas no dejarían de distribuirse. Su promesa de cuidar bien a su cuñada seguía en pie. Mientras tanto, en el Imperio de Oriente, los chismes resonaban como una olla de grillos, a excepción de algunos que aún mantenían sus reservas, pero otros no habían pasado por alto el intento de la hija del vizconde Loteshu para acaparar la atención del emperador. Y esos rumores no habían tardado en llegar a oídos de Rashta, quien furiosa se quejaba con el duque Ergi de esas repugnantes acciones. Intentó seducir a mi marido con esa mala actuación. Me estoy convirtiendo en la burla de todos los nobles. Bueno, eso era un poco exagerado de decir, pero lo cierto era que a pesar de haberse convertido en la emperatriz, tampoco podía atacar a Lebetti directamente. Fue entonces que una escabrosa idea surgió. ¿Por qué no hago que Loteshu destruya a su propia hija? Sí, eso sería gratificante, pero también engorroso. Consultar con Ergi por un mercenario tampoco parecía viable si ella no le revelaba el porqué. Así que no importaba cómo, ella debía extremar sus precauciones, y siendo así, Rashta debe hacerlo por sí misma, pensó ella. Tal parecía que su maldad ya no tenía límites. Y fue así cuando los días siguientes se esparció el rumor de que la emperatriz buscaba algo, y cuando encontraron a la culpable de esos rumores, los ojos de Rashta ardieron ferozmente mientras ordenaba que ejecutaran al padre de la doncella que suplicaba por piedad. Pero Rashta no cedió ni un poco. Después de todo, el padre de esa chica había sido condenado a muerte por un delito grave, así que no vio ningún problema en que se acelerara su ejecución. La joven, que se arrodilló, suplicó y lloró, no podía creer que Rashta fuera una emperatriz tan indolente, así que en un arranque de ira, se abalanzó contra ella y le lanzó una silla gritándole que se muriera. Y no, Rashta no murió. La silla había sido demasiado liviana y lo único que había conseguido fue dejarle una herida en la frente. Para cuando Sobieshu llegó, Rashta, que esperó un consuelo, solo recibió su frialdad, ya que él solo parecía más enfocado en la salud del bebé que en ella.
Pero su decepción no terminó allí, ya que cuando Sobieshu se enteró de todo lo ocurrido, en vez de abrazarla como solía hacer, la regañó por haber sido tan irreflexiva con sus decisiones. Así que en vista a eso, a Sobieshu no le quedó más remedio que ordenar que a partir de ahora, cada vez que ella tomara una decisión para lastimar a alguien, aprovechando su posición como emperatriz, él debía ser informado. ¿Fue insultante? Totalmente. Así que deprimida, Rashta lloró sola en su habitación. Pero eso le permitió darse cuenta que definitivamente ella ya no podía confiar más en Sobieshu. Conforme pasaron los días, Rashta ya no necesitó más de los cuidados médicos, así que de pronto una tarde visitó a Sobieshu y solicitó pasar unos días en el campo. Esto con la supuesta intención de expiar sus malas acciones y recuperarse con tranquilidad en un lugar más sereno. El lugar de su destino era un territorio rural con hermosos paisajes, así que Sobieshu estuvo de acuerdo sin pensarlo demasiado. No obstante, las intenciones de Rashta eran más maquiavélicas de las que aparentaba. Y a medida que pasaba el tiempo, la carga de trabajo en Occidente también aumentaba, y debido a eso la eficiencia y la velocidad del trabajo también aumentaron naturalmente. Sin embargo, aquella noche, Navier escuchaba cómo Henry le contaba una historia sobre un rumor que circulaba en esos últimos días, un rumor absurdo sobre un fantasma. Y al instante, Navier se preguntó si todo aquello no era más que las fuerzas de Krista tomando represalias. ¿Era posible? Al mirar a Henry, por otro lado, él lucía bastante relajado, aunque aseguraba tenerles mucho miedo a los fantasmas. Pero, ¿no estaba actuando un poco sospechoso? Navier, que no estaba segura de qué se trataba todo, esa noche decidió revelar la verdadera base de ese rumor, y con uno de sus escoltas, se dirigió al lugar donde solía aparecer dicho fantasma. No obstante, cuando llegó allí, ya había otros visitantes, aparentemente ajenos a su presencia. Asimismo, Henry y McKenna parecían inmersos en lo suyo buscando alguna cosa, pero lo que fue indudable es que el Henry que estaba parado allí definitivamente no le temía a los fantasmas. Y Navier se preguntó, ¿era su marido acaso un hombre con múltiples personalidades? ¿Quién sabe? De cualquier modo, con las siguientes semanas, el asunto del fantasma seguía sin resolverse, pero las reuniones con el duque Kaufmann fueron inevitables. El acuerdo de comercialización era tratado de cuando en cuando y aunque su amistad se había visto un poco tensa por las situaciones pasadas, algo que no había desaparecido era la diplomacia entre ambos. Sin embargo, cuando llegó el momento de despedirse, el duque Kaufmann soltó algo que llamó la atención de Navier. Todo está dirigido por el marqués Catron bajo el control del duque Liberty, había dicho, y aunque ella no había comprendido al inicio, pronto ató cabos. Así que esos dos estaban detrás de la conmoción del dichoso fantasma. Para cuando Navier fue a compartir esta información con Henry, él se mostró bastante reflexivo. Después de todo, el marqués Catron también era un mago y su especialidad eran las ilusiones de magia. Saber esto le dio a Navier una idea de lo que tramaba. Pero si la gente de Krista creía que lo iba a dejar pasar, estaban muy equivocados. Así que, ojo por ojo, diente por diente y rumor por rumor. Aquella noche, el marqués Catron fue sorprendido en su propia trampa. El golpe que había recibido probablemente lo dejaría noqueado por una semana. Una semana en la que la doncella de Navier se encargó de esparcir el rumor del que parecía que el marqués Catron había estado relacionado con el rumor del fantasma, ya que curiosamente la semana que éste había quedado postrado en cama, el fantasma no había aparecido. Y así, la olla de grillos empezó a sonar de nuevo. Días después de que Rashta regresara de sus supuestas vacaciones, la Teshu había llegado con un mercenario tal como ella lo había pedido días antes. Y aunque ella misma ya se había encargado de conseguir uno por cuenta propia, no le vio inconveniente tener a más de uno trabajando para ella. Pero, ¿qué tan bueno era el tipo que tenía enfrente? Verifiquemos qué tan bueno es, pensó para sí misma. ¿Y hasta dónde era capaz de llegar esta mujer? Y sí, incluso con quien consideraba su mejor amigo, su único protector. Rashta había ordenado al mercenario que hurtara una pulsera al duque de Ergi, y aunque ella había pedido que no lo lastimaran, los rastros de sangre fueron evidentes.
y al siguiente día, cuando se le informó que el duque se alistaba para irse, ella simplemente no lo soportó. Aun cuando eso significaba tirar su reputación por el suelo, Rashta corrió desesperada en su encuentro, rogando que no se fuera, ya que tenía algo muy importante que confesarle. ¡Me gustas! Había revelado momentos después en la privacidad de una habitación, pero aún así siguió escupiendo todas sus palabras de una forma desesperada, como si con ello lograra hacer que el duque desistiera con la idea de irse y dejarla atrás. Rashta solo confía en el duque. Más que eso, Rashta ama al duque. Así que, por favor, no me deje, no se vaya. Sollozaba y sollozaba sin tener idea que existían otras personas escuchando esa deplorable confesión. Sin embargo, dentro de la habitación siguió desarrollándose una escena bastante dramática. Rashta ahora abrazaba al duque Ergi como si su vida dependiera de ello, y hasta le rogaba que se convirtiera en su amante. Conviértase en el amante de Rashta, no deje a Rashta. Repetía ella, y sí, aunque esto fue algo inesperado, Ergi sonrió tal como lo haría el diablo, y pronto adoptó una expresión más indulgente. Sin embargo, sus condiciones para convertirse en su amante fueron claras. Perderé mi prestigio si me convierto en el amante de una emperatriz solo de nombre. Pero quizás si me das un regalo lo suficientemente digno, pueda resguardar algo de mi valor. ¿Qué desea? ¿Dinero? ¿Joyas? ¿Qué necesita? No, nada de eso. Con un territorio que tenga acceso al mar bastará. Un puerto. Y en su desesperación, Rashta, cuyo rostro desfigurado temblaba, prometió. ¡Lo haré! Rashta puede conseguirle eso. Rashta lo hará. Unos días más tarde, Sobieshu fue informado del nuevo escándalo en el que se había visto envuelta la emperatriz y el duque Ergi, convirtiendo a la familia imperial en el hazmerreír. Pero para Sobieshu el hazmerreír ya había comenzado desde que ella decidió presentarse a su boda con ese vestido luminoso que más parecía un árbol navideño. En cualquier caso, la inocencia que él esperaba se mantuviera en ella finalmente había desaparecido, y en su lugar solo había quedado una mujer imprudente y corrupta, pero decidiendo que eso no era lo importante sino el niño que ella llevaba en su vientre. Rápidamente Sobieshu pasó a otros temas de mayor relevancia. Sin embargo, cuando escuchó la noticia del escándalo en Oriente sobre la supuesta infidelidad de Henry, Sobieshu se mostró bastante preocupado. Navier sin duda debía estar desconsolada, ¿no es así? Pues no. Navier de hecho mantenía una conversación ligera con su esposo mientras daban un paseo bajo la lluvia. Pronto sería el cumpleaños de Henry y ella quería saber si él tenía una petición especial para ese día. Y de hecho sí que la había. Su deseo era tenerla a ella totalmente húmeda. Así es, él solo quería compartir un baño juntos. Sin embargo, el rumbo de la conversación hizo que ella recordara una situación que aún permanecía impreso en su memoria. Henry empapado sin duda era hermoso y difícil de olvidar. Mientras tanto, en la mansión Liberty, el duque expresó su punto de vista con respecto a que William se esforzara más para que no cometiera fallos y ganara el favor de la emperatriz contra Merlani. Asimismo, le entregó una carta que Krista había dejado antes de irse. En esta se hacía mención que el verdadero motivo del divorcio de Navier con Sobieshu había sido por la infertilidad de ella, pero dado que no existían pruebas, primero debían corroborar si la información era cierta. Por tanto, el duque había enviado a una persona con la emperatriz Rashta para que ella confirmara si lo que se decía en esa carta era verdad. Días después, Henry se alegró mucho de escuchar la victoria de Corsair y la retirada de los 1000 bandidos. El informe que le había entregado McKenna también indicaba que Corsair parecía haberse convertido en todo un héroe tras derrocarlos, razón por la que quería otorgarle el simbólico puesto del primer caballero dorado, un título que más que nada representaba lealtad, y nadie podría refutarlo. Por otro lado, también se le había informado que corría un rumor en Oriente de que Sobieshu se había hecho con una nueva amante, y esta se trataba de nada más y nada menos que aquella trágica maga que había perdido su maná, Evali, la querida pupila de Navier, y lo cual representaba un verdadero dilema, ya que Henry había sido la razón principal por la que los magos de Oriente habían comenzado a perder su maná. Y si Sobieshu descubría que existía una conexión entre Evali y el declive de los magos, sin duda Navier nunca se lo perdonaría. Vaya lío.
Esa noche, Henry compartió los logros de su cuñado con Navier y sus intenciones de darle su honorífico. Y tras charlar durante mucho tiempo, de pronto Henry sacó una botella con licor ambarino. «Bebamos juntos, mi reina», había dicho a él mientras vertía el líquido brillante y espumoso. El sabor también era delicioso, dulce, pero no excesivamente. Y a medida que bebían, las risas se hicieron más frecuentes. Navier incluso se apoyó en su esposo con naturalidad, hasta que perdieron el conocimiento. Horas después, Navier se quejaba por el dolor de cabeza. Plumas blancas aparecieron esparcidas por todos lados y un poco más allá, Henry, convertido en reina, estaba tirado aparatosamente como un pollo muerto. Mientras tanto, la paciencia del periodista Johansson se agotaba cada día que pasaba. ¿Por qué todavía no había recibido ninguna noticia de su hermana de la familia imperial? Johansson se sentía ansioso de solo imaginar que algo malo hubiera ocurrido. Así que eso lo llevó a cambiar de estrategia e interrogar a las criadas que trabajaban junto a su hermana. Entre ellas, Aryan, una mujer experimentada de la que su hermana solía hablar mucho. Al verla, Johansson corrió y comenzó a preguntarle sobre el paradero de su hermana. No importaba si no fuera mucho lo que sabía, solo necesitaba una sola pista. Al escuchar sus palabras, la mujer pareció dudar por un instante, pero rápidamente ella soltó en un susurro: «No puedo decir mucho porque también temo por mi vida, pero escúchame con atención. Las apariencias pueden engañar. Debes sospechar de la persona que más admiras. Eso es todo lo que puedo decir», dijo ella, dejando al muchacho completamente atónito y preguntándose quién era la persona que él más admiraba. 3 días después, Aryan se dirigió a la biblioteca para devolver un libro alquilado. Pero para su sorpresa, Sobieshu estaba entre las estanterías, y este simplemente había soltado un «bien hecho». Todo lo que Aryan le había soltado apresuradamente al joven periodista había sido por orden del emperador. Ella aún temía por su vida de pensar que Rashta podía descubrirla, pero sin duda, nadie podía ser leal a alguien que imponía un castigo severo por solo un error. Aryan era realista y cautelosa, así que Sobieshu estaba seguro a quién le debía lealtad. «Mientras sigas haciendo lo que te digo, estarás a salvo», concluyó él. Tras algunos días y después de que Rashta capturara a Ergi, miles de rumores comenzaron a extenderse por todo el reino, los cuales no mejoraron con los artículos que empezaron a publicarse en los periódicos locales. En estos se decía que muchas sirvientas que habían servido a la emperatriz Rashta fueron castigadas o expulsadas por cualquier tipo de motivo. Espionaje, fraude, redadas eran algunas de las razones, pero la cuestión más absoluta era: ¿por qué esto nunca había sucedido en el reinado de la emperatriz Navier? Y sí, con el de la emperatriz Rashta. En cualquier caso, el carácter de esta última era muy cuestionable. Al leer cada palabra de los periódicos que se vendían como pan caliente, Rashta ardió en rabia. ¡Debe hacer algo, Su Majestad! ¡Estos artículos están manchando el nombre de Rashta! Pero lejos de que Sobieshu hiciera algo para aplacar esos rumores, él simplemente dijo que lo mejor sería dejarlo pasar. Después de todo, ¿no era esto una falacia basada en los rumores? Al escuchar su respuesta, el rostro de Rashta se llenó de ansiedad, la cual no fue tan diferente a la del marqués Carr, quien creía que si las cosas seguían manejándose de este modo, la credibilidad de la emperatriz se perdería por completo. Pero nuevamente, Sobieshu dijo que eso realmente no era lo importante, sino el bebé que ella llevaba adentro. Unas horas después, Rashta, que ya se había calmado, se recolocó su vestido ligero mientras tocaba su avanzado vientre, y susurrándole palabras dulces, ella realmente esperaba que el bebé que naciera debía ser un varón, para que así se consolidara su posición. Así que por el bien de su hijo y el de ella, el bebé debía ser un varón. Sin embargo, en ese momento, alguien llamó y una sirvienta pronto entró entregándole una carta para luego añadir que la persona que lo había entregado esperaba una respuesta inmediata. Y mientras sus ojos recorrían cada frase que leía, una sonrisa de satisfacción fue dibujándose en su cara. Después de tantas reprimendas por parte de su esposo frío, Rashta fue a su escritorio y escribió su respuesta con fluidez. Tal como dijo McKenna, Navier dejó dormir a Henry tras su borrachera, pero era tan lindo verlo batir sus alas de cuando en cuando entre sueños que era tan difícil no caer encantada por él.
Así que en vez de eso, ella trató de mantener su mente ocupada en el trabajo. Pero tras varios días en esa misma rutina, al final el cansancio también la venció e inevitablemente, ella se había quedado dormida. Cuando abrió los ojos, pudo ver que estaba apoyada en el hombro de Henry, pero la expresión de este era triste. ¿Y la razón? Él realmente creía que Navier estaba enojada con él y por eso lo había estado evitando en esos últimos días, justificándose únicamente con su trabajo. Verlo de ese modo rompió el corazón de Navier y la hizo sentirse culpable. Su intención no había sido lastimarlo. Ella solo había querido mantener la distancia para no dejarse llevar por sus emociones. Pero al hacerlo, claramente había hecho sentir mal a Henry. Así que, ¿qué debía decirle en una situación como esta? «Te quiero, pero solo moderadamente». Incapaz de resistir el impulso, Navier lo besó entonces. Acarició su suave cabello y le susurró palabras dulces como «Eres muy guapo». Y siguió besándolo por todo su rostro, deslizando sus manos entre su ropa y bajando por sus pantalones. Pero antes de que ella pudiera alcanzar su tesoro, Henry presionó sus piernas y salió disparado fuera de su alcance mientras gritaba «Reina, ¿acaso solo me quieres por mi cuerpo?». Horas después, Navier se preguntaba qué era peor, que Henry pensara que ella lo evitaba o que solo lo deseaba por su cuerpo. Pero si fuera esto último, no estaría tan preocupada pensando en eso, y ojalá hubiera sido solo deseo. Así solo dedicaría sus días trabajando y sus noches jugando con su cuerpo. Sin embargo, mientras Navier seguía meditando en ello, alguien tocó la puerta y pronto el duque Kaufman entró armando una conmoción, pues las noticias que traía no eran nada favorables. Los barcos mercantes que zarparían como una prueba habían sido detenidos en el puerto. Mucho más tarde, el duque Kaufman, Henry, Navier y otros funcionarios involucrados se reunieron para discutir lo sucedido con el territorio de Whitemouth. La discusión se extendió por horas, pero la conclusión fue la misma. El territorio de Whitemouth parecía haberse visto ofendido por Occidente por alguna razón. Y quizás fue la autoproclamación del imperio. Y si era así, entonces eso podría representar un gran problema. Así que, después de casi 3 horas reunidos, finalmente esta terminó. Aunque la duda siguió arraigada en Navier al ver que el marqués Catron seguía lidiando con los asuntos de estado a pesar de la situación con Krista. Pero para Henry, él no creía que el marqués fuera tan tonto. Además, Catron era bueno en su trabajo, así que lo mejor era solo mantenerlo bajo la lupa. Navier, que sabía que Henry conocía mejor a su gente, dejó pasar el asunto. Pero pronto recordó la razón por la que había dejado de hablarle y rápidamente se apartó de él con la excusa del trabajo. Pero por mucho que aceleró el paso, Henry se mantuvo a su lado con una expresión muy triste, hasta que finalmente, este le dijo: «Realmente pensé que nos estábamos acercando, mi reina, pero ahora solo estamos distanciados. Lo siento, no debí decirte eso». Al escuchar las disculpas de Henry, Navier inmediatamente se sintió culpable. Había sido ella quien había tomado distancia, e incluso él también podría haberse molestado por no recibir una respuesta a su amor, y aún así, allí estaba disculpándose con ella. Era tanto su miedo a enamorarse de Henry, que al final habían terminado de esta manera. El corazón de ella dolía, pero al sentir las manos de él sobre ella consolándole y diciéndole cosas tan dulces, Navier finalmente decidió: «Realmente no estoy enojada. Es solo que lo que dijiste antes, podría ser cierto». Y justo cuando él sonrió e iba a decir algo, un grito infantil explotó en todo el pasillo. Un pequeño niño gritaba papá hacia Henry mientras que McKenna por detrás lo perseguía. Mirando a Henry con desconcierto, pronto ambos explicaron que el pequeñín era el sobrino de McKenna, que apenas tenía 3 años. Pero el pequeñín era tan ruidoso que a Navier le pareció encantadoramente divertido. Sin embargo, después de un rato de ver cómo el niño jugueteaba en los brazos de su esposo, Navier no pudo evitar pensar en su futuro como familia. Cuando vivía en Oriente, Sobieshu siempre parecía impaciente de tener un heredero. Pero, ¿qué sucedía con Henry? ¿Él también se sentiría del mismo modo? Y Navier mentiría si dijera que no se sentía preocupada por el tema de concebir un bebé. De hecho, ella y Henry habían sido bastante activos, e incluso sabía que la cama que compartían para esos momentos era especial, dado que estaba hecha de maná. Aunque la posibilidad de que ella fuera infértil aún seguía incrustada en su mente, el deseo de tener un bebé lo fue mucho más. Mientras tanto, en otro lugar,
El asesino que Rashta había contratado para que secuestrara a Lebetti había cumplido parte de su trato, lo que la hizo retorcerse en su propia satisfacción. Rashta tenía tantos planes para esa mocosa arrogante que no pudo evitar preguntarse si Lebetti lloraría o se enojaría. De cualquier modo, eso no importaba, ya que cuando la viera arrastrándose como una esclava, sería Rashta quien se reiría esta vez. Sin embargo, esa sonrisa no le duró demasiado al día siguiente, cuando al dar sus paseos matutinos, logró escuchar los murmullos entre los nobles. Muchos de ellos hablaban ya de su bebé que aún no nacía. Los comentarios podían escucharse como buenos deseos, pero Rashta, que se había vuelto desconfiada, podía darse cuenta de la malicia en sus palabras. Y cuando escuchó: la familia Trovi ha sido leal a la familia imperial durante generaciones, pero puede que las cosas sean diferentes con el futuro heredero. Su hijo no nacía y ya lo estaban maldiciendo. Disgustada, Rashta frunció el ceño mientras pensaba que debía encargarse de ellos. No importaban los medios. Lo único que importaba era que ella debía proteger a su bebé. Y 3 horas después, fue afortunado que ella aún contara con la ayuda de su preciado duque Ergi. Esta vez, la cantidad de dinero que le estaba prestando alcanzaba los 10.000 drags. Por supuesto, Ergi siempre le pedía que firmara y documentara cada una de sus transacciones. Él era un hombre muy meticuloso y hermoso, observó Rashta fascinada. Y cuando sus miradas se cruzaron, el duque elevó las esquinas de su boca mientras le preguntaba por qué ella lo miraba de ese modo. Rashta negó automáticamente con la cabeza mientras le decía: es solo que el duque Ergi es hermoso y no pude evitar pensar que si el diablo existiera, creo que se parecería a ti. Pero al notar que él seguía sonriendo, apresuradamente trató de explicarse de nuevo. No se ofenda, es solo que recordé aquella frase que dice: el diablo es hermoso para poder encantar a la gente. Eso es todo. Ergi, con su sonrisa que parecía emanar de la satisfacción en sus propias palabras, elogió la belleza de Rashta también. Sus palabras fluían con halagos, pero como un río que cambia de curso, pronto desvió la conversación hacia un asunto más serio. Quería saber por qué Rashta necesitaba una suma de dinero tan considerable en esta ocasión. Sin embargo, en lugar de compartir los detalles de sus planes, Rashta respondió con una sonrisa enigmática. Sus labios se curvaron hacia arriba y en ese momento, su mirada reveló un brillo misterioso, como si estuviera tejiendo una intriga que solo ella conocía. Sus acciones parecían sugerir que había algo más en juego, algo que no estaba dispuesta a revelar en ese momento.